Entonces ahora nos toca inciso B, ¿no? Gráficos. La rengo. Bien, ahí está entonces. Aquí en este eje horizontal vamos a utilizar la marca de clase y en este eje vertical vamos a utilizar primero la frecuencia acumulada menor o igual que la F sub I. Vamos a graficar la ojiva menor o igual que, ¿ya? Nos vamos acá y nos fijamos, aquí está la marca de clase, es 7 y la frecuencia menor o igual que es 10. El otro es 11 y el otro es 19, 15 y 33 y así sucesivamente. Vamos graficando lo que significa entonces 7 y 10, ¿no? 7 aquí y 10, aquí está. Ahí está el primero. 7 y 10. 11 y 19. Quince y 33. Quince y 33. 19 y 44. Aquí está el 20. 19 está por aquí. Veintitrés y 47. 23 y 47. Veintisiete y 49.
Y luego 31 y 50. Estos 50. Entonces vamos a unir esa es la ojiva menor o igual que. Luego vamos a graficar la otra, esta que está ahí al ladito de esta F sub I asterisco, que es la ojiva mayor o igual que. Esa cerreta va desde abajo. Nos fijamos aquí atrás en el cuadro. La misma marca de clase vamos a utilizar y esta asterisco de aquí, F sub I asterisco, esta. 7 y 50, 11 y 40, 15 y 31 y así sucesivamente. Entonces, 7 y 50, ¿no? Aquí está 7, subimos, aquí empieza 11 y 40, 11 y 40 aquí. 15 y 31. 31, ok. Más o menos ahí. 19 y 17. 19 y 17. Aquí, 19. 23 y 6. 23 y 6. Aquí el 6. Veintisiete y 3. 27 y 3. Y el último 31 y 1. 31. Aquí está el 1 abajito. Ahí. Entonces, unimos. Ahí está la ojiva mayor igual que. Ahí están las dos ojivas.
Bien, entonces, de esa forma se grafica. Vamos a interrumpir un ratito porque hay un alumno que dice que quiere entrar. Bien, ya no entra nadie más ya porque ya es muy, muy tarde. Demasiado ya. Bien, entonces aquí está la gráfica que hemos hecho de la ojiva menor o igual que se grafica con la frecuencia absoluta acumulada menor o igual que y la marca de clase. La ojiva mayor o igual que se grafica con frecuencia absoluta mayor o igual que y la marca de clase. ¿Ya? Bien, entonces vamos con la siguiente hoja. Vamos con la siguiente hoja. Inciso C. Cálculo de la media. Bien, ahí está la formulita. Esta es la fórmula de la media. Esa es la fórmula de la media, ¿ya? Bien, este cuadro resumen que tengo aquí, la información la voy a sacar de acá, de este cuadro, ¿no? Saco los intervalos, la marca de clase y la frecuencia absoluta sí. Voy a copiar. Entonces copio los intervalos.
Ahí están los intervalos, están toditos, 5, 9, 13, 17, 21, 25, 29 y 33. Eso ya lo tenemos ya. La marca de clase también, ya la hemos calculado. La frecuencia absoluta siempre también. Listo. Entonces, este cuadro de acá, o mejor dicho, esta columna la he adicionado para multiplicar FI por MI y hacer la sumatoria. Esa sumatoria la voy a reemplazar acá en la fórmula y divido entre N y voy a encontrar la media, ¿no? Entonces empiezo a multiplicar FI por MI. 10 por 7, 70. 9 por 11, 99. 14 por 15. 5 por 4 por 5, 20. 1, 210. 11 por 19, 1 por 9, 9. 209. 3 por 2, 6, 66. O 69. 69. Eh, 2 por 27, 7 por 2, 14, 54. 31. La suma, ¿cuánto me da? Por favor, máquina, ustedes también ahí trabajen con su máquina. ¿Cuánto me da la suma? $742 me sale. Ya, entonces, este valor de aquí es este de aquí. Entonces, 142. 142 mosquitos por segundo. Esas son las unidades. Dividido entre 50 mosquitos, que son el total, ¿no? N. Entonces la media va a ser igual 742 dividido entre 50. $14. ¿Cuánto? 14.84. 14,84. 14,84. Este valor hay que redondearlo porque son números enteros. Entonces me da 15 segundos. 15. 15 segundos. Ese sería la media, ¿ya? Pueden copiar, por favor, y alguna pregunta para después pasar al cálculo de la mediana.
Ingeniero, una pregunta. ¿De dónde sacó los 70? ¿Cómo? ¿Será que me puede volver a explicar? ¿De dónde? ¿Qué quiere que le explique? O sea, ¿qué parte? ¿De dónde, ¿De dónde sacó los 70? ¿Qué operación hizo para sacar el resultado de los ¿De dónde saqué lo qué? No la escucho bien. Se refiere Hola, al hola. número 70. ¿El 70? Al número 70, sí, a ese número se refiere. F ¿De dónde por... saqué el 70 y los demás? Aquí está, Sí, niña. He hecho otra columna. Esta otra columna de acá, que la estoy repintando. Esa he hecho otra columna de multiplicar FI por MI. Ahí está, FI por MI. Entonces, FI, que está ahí, aquí, donde he puesto esta flecha, ahí está sombreado, multiplico con MI. 10 por 7 me da 70. 9 por 11 me da 99. 14 por 15 me da 210. 11 por 19 me da 209 y así sucesivamente. La suma me da 742, la sumatoria. Y esta sumatoria de aquí es la que está acá en esta fórmula, ahí en esa fórmula. ¿Y cuánto vale? Vale 42. ¿Cuánto vale n? 50, son 50 datos. Y al dividir me sale 14.84 y son los 15 segundos. Bien, ya terminaron de copiar todavía, para que entremos al cálculo de la mediana. Ya está, ingeniero. Bien, entonces vamos con el cálculo de la mediana. El mismo inciso, solo que ahora cálculo de la mediana. Entonces hacemos el resumen del cuadro. Vamos a necesitar aquí Estoy aquí. ¿Ah? No. No sé. No creo. I sub I, F sub I y F mayúscula sub I, que es la frecuencia absoluta menor o igual que. Entonces copiamos
Listo. Aquí 10, 9, que ya son datos conocidos, esto, ¿no? Del cuadro anterior. Entonces, y este es el acumulado. Se pone el 10, el primer valor, este valor de aquí se copia y se suma de esa forma. 19, 33, 44, 47, 49 y 50, ¿no es cierto? Esa es la frecuencia acumulada. Aquí vamos a colocar la fórmula de la mediana. Es igual al límite inferior más n sobre 2 menos f sub i menos 1 sobre f sub i por la amplitud. Esa es la formulita, ¿ya? Pueden copiar eso, que son datos, ese cuadro resumido son los datos del anterior, lo he sacado del cuadro general, ¿no? Y esa es la formulita de la mediana, es igual al límite inferior más n sobre 2 menos f sub i menos 1 sobre f sub i por la amplitud. Allá arriba, ingeniero, es n sobre 2, ¿no? Sí, n sobre 2. Es parte de la fórmula.
Caliente Pachuli no queda más, pues. Si no se tomaron, ¿qué vamos a hacer? Compra pues carne, para hacer una carne, un churraquito ahí. ¿Ah? Bien, entonces, vamos con el cálculo. Vamos, esta variable no la conozco, límite inferior. N sub 2 sobre 2, perdón, tampoco conozco. F sub I menos 1 tampoco. F sub I tampoco. A la amplitud sí la conozco. ¿No ven? La amplitud vale 4, ya la calculamos inicial al inicio, ¿no? Entonces empiezo por N sobre 2. N es 50 sobre 2 da 25. 25 me da N sobre 2. ¿Ya? Ya encontré entonces N sobre 2, ya conozco. Con este valor de N sobre 2, me voy y me entro aquí a esta columna, a la columna F mayúscula sub I, ahí me entro. Y ubico el valor de 25. Aquí hay 10, 19, 33. No hay 25. El 25 está entre 33 y 19. Aquí está el 25. Entonces, el concepto me dice, la definición me dice que tengo que, si no está ahí el 25, tengo que agarrar el inmediato superior a 25. ¿Y cuál es el inmediato superior a 25? Es 33. 33 es el inmediato superior a 25. Entonces agarro toda esa fila, la selecciono. Agarro y la selecciono toda esa fila, porque ya he elegido el inmediato superior a 25, que es 33. La selecciono toda esa fila. Y digo, esta es F, perdón. Esta es F1, esta es F2, esta es F3, acá también F1, F2 y F3. Fíjense que al decir F sub I me identifica la fila del valor. Y en este caso, I es 1, la primera fila. En este caso, I es 2, porque es la segunda fila. Y vale 9. Y esta tercera fila es 3. I vale 3. ¿Ya? Entonces, I vale 3 porque es la que hemos seleccionado, ¿no es cierto? El inmediato superior a 25. I vale 3, es el subíndice I. Entonces, por lo tanto, si I vale 3, F sub I es igual a F sub 3. ¿Y F3 cuánto vale? Aquí está, 14. Vale 14. ¿Ya? Ahora encontramos la otra F sub I menos 1. Entonces, como I vale 3, entonces 3 menos 1 va a ser F2. 3 menos 1 es 2. Y F2 está arribita de 33 y vale 19. 19 vale F2. Entonces igual a 19. Listo. El límite inferior está acá. Este es el límite inferior de la fila seleccionada. Ese es el límite inferior, que vale 13. Límite inferior igual a 13. Listo.
Ya están todas las variables. Ahora, ¿qué me falta? Me voy a otra hoja y empiezo a reemplazar. ¿Alguna preguntita, por favor, ahí para que ya no vuelva otra vez a repetir 2 veces? Hola, hola. Pregunten. ¿Ya? Preguntas, por favor. Ya no vuelvo atrás, ya. Hola, hola. Todo claro, Lice. Me voy a la otra hoja y calculo ya la mediana es igual al límite inferior que vale 13 más n sobre 2 que vale 25 menos f sub i menos 1 que es 19 sobre f sub 3 que vale 14 por la amplitud que vale 4. Entonces la mediana va a ser igual a 13 más 25 menos 9, 6, ¿no? Dividido entre 14 por 4. La mediana va a ser igual 13 más, ¿cuánto me da? 6 dividido entre 14 por 4. 1.7 me da. Pueden confirmar, por favor. 1.7. 1.7 más 13 me da 14.7. Como son números enteros, redondeo a un número entero, 15 segundos. Esa sería la mediana. Quiere decir que la mediana es igual que la media, ¿no? La media es 15 segundos, también la mediana. Quince. Oye. Y aquí está ya lo que significa la parte del
cálculo ya reemplazando la fórmula, ¿no? Lo que valen los valores. Bien, entonces vamos a borrar esto ya. Ya lo han visto. Esto también ya lo han copiado, ¿no? Pero bueno. Vamos a hacer otro cuadrito. Y ahora nos toca cálculo de la moda. Entonces, hacemos los intervalos que ya lo conocemos. Ahí están los intervalos y copiamos los valores de la frecuencia simple absoluta, ¿no? Que ya lo hemos trabajado anteriormente también, en el anterior cuadro. Y aquí al ladito vamos a copiar la fórmula de la moda. Límite inferior más D1 sobre D1 más D2 por la amplitud. D1 que viene a ser el inmediato anterior de FI menos 1. Y D2 viene a ser el inmediato superior de FI de FI menos. Listo. Pueden copiar esa formulita. Ahorita va a salir lo demás y después empezamos a encontrar cada una de esas variables ya para reemplazar en base a la información del cuadro general, ¿no? De ese cuadro resumen que tenemos. Bien. Vamos analizando entonces, ahí tenemos toda la información con la que vamos a trabajar para calcular la moda. El límite inferior no conocemos, el D1 tampoco conocemos, D2 tampoco, pero la amplitud sí la conocemos, ¿no? La amplitud la conocemos, ¿no? ¿Vale? ¿Cuánto vale la amplitud? 4, ¿no? Entonces vamos a encontrar, primero, entramos a esta columna de aquí, fíjense, a esta columna de ahí, nos entramos ahí y
escuchen bien, buscamos dónde está la máxima frecuencia. Y me fijo bien, está aquí, vale 14 la máxima frecuencia. Y empiezo a contar la fila, F1, F2, F3, F4, F5, F6 y F7. Como son 7 intervalos, son 7 filas. Y ahí está el máximo, en la fila 3 está la máxima frecuencia. Entonces elijo toda esa fila, la elijo, la selecciono. ¿Ya? Toda esa fila la selecciono. Luego que una vez ya he encontrado la máxima frecuencia que está en la fila 3, fíjense que I vale, ¿qué vale I? Vale 3. I vale 3. Por lo tanto, puedo ya encontrar D1. D1 es igual a FI y I vale 3. F3 menos 3 menos 1 es igual a F3 menos F3 menos 1, 2. Entonces D1 va a ser igual a F3. ¿Cuánto es el valor de F3? Me voy y me fijo, aquí está, 14. Es la máxima frecuencia esa. ¿Cuánto es el valor de F2? 9, el inmediato anterior, ¿no? 14 menos 9, 5. Luego encuentro D2. D2 es FI, que I vale 3, menos FI más 1, 3 más 1. Entonces sería F3 menos F4. Quiere decir que F3 es el máximo, 14, menos F4, que es el inmediato superior de él, del 14, que viene a ser el 11. El valor 11. ¿No ven? 11. Entonces 14 menos 11, 3. Ya tengo D1, D2, amplitud y falta límite inferior. Y una vez seleccionada la máxima frecuencia, toda esa fila la selecciono y ahí tengo el límite inferior también. Entonces el límite inferior vale 13. Listo. Ya están todas las variables, entonces la moda va a ser igual. Límite inferior 13 más D1, ¿cuánto vale? 5. Nuevamente D1 más D2. D2, ¿cuánto vale? 3. Por la amplitud, que vale 4. La moda va a ser igual a 13 más 5 dividido entre 8, 5 octavos por 4. Entonces, 13 más, ¿cuánto me da 5 octavos por 4? Me da 2.5. Entonces la moda va a ser 13 más 2.5, 15.5. Redondeo al límite superior porque es un entero, los valores me da 16 segundos. Entonces, ese es el valor de la moda, 16 segundos. Quiere decir que la moda está un segundo arriba o mayor que la mediana y la media, ¿no? La media y la mediana son iguales. Bien, entonces pueden copiar el cálculo de la moda.
¿Alguna preguntita? Bien, entonces ya prácticamente hemos encontrado lo que significa los tres incisos A, B y C y D de la pregunta. Es un ejercicio totalmente completo. Fíjense cómo se trabaja con la frecuencia simple y las acumuladas y con la marca de clase en este caso, ¿no? ¿Sí? ¿Alguien preguntaba algo? Bien. Entonces vamos a salir de la pizarra ya. Creo que ya han copiado. Bien. Entonces ese es eso también lo tienen en los apuntes ustedes, ¿no? Lo tienen en este ejercicio. Aquí ya se lo he explicado detalladamente para que ustedes lo entiendan. Lo tienen en sus apuntes eso, ¿ya? No he terminado todavía de corregirle sus exámenes porque he estado muy ocupado, avanzando, poniéndome ya a tono con toda mi materia. He tenido harto que avanzar, he estado de lo que es jueves y viernes bien ajetreado, pero ya he corregido la mitad de ustedes, que son alrededor de 21 exámenes. Ya voy por 11 exámenes y el día domingo los termino todos, y el lunes, cuando pasemos a la otra unidad, a la unidad número 4, que se la voy a dar a continuación, se la voy a mandar a la unidad 4, ya le pueda dar sus notas del primer examen que dieron, ¿ya? El lunes sí, seguro, no le fallo y le doy sus notas, ¿ya? Por favor. Bien, ¿alguna preguntita para terminar el día de hoy? Que está sumamente caluroso, hemos sudado bastante. Sí, Paola. No, ingeniero. Pensé que iba a preguntar algo. ¿Quién más? Yo tengo una pregunta, ingeniero. El último examen, ¿cuándo lo estaríamos dando? Yo creo que el próximo viernes lo damos ya, para terminar el semestre ya. ¿Y será que nos puede dar un práctico similar a las preguntas del examen? Si es que se puede. Pero para que practiquen, ahí lo tienen el primer práctico, pues. Calculen ahí la frecuencia acumulada de esos mismos ejercicios y calculan la media, mediana y moda. No es que le di el práctico 1, ¿no ven? O el 2, perdón, ¿no? Donde hay puro ejercicio, ¿no? De variable discreta y variable discreta y continuo por intervalo, ¿no ven? No de variable cualitativa, porque variable cualitativa no tiene nada que ver con las acumuladas, ojo, ¿no? De ahí pueden ir haciendo el práctico ese, ¿no? Practicando. Voy a ver entre mis documentos si tengo, un práctico de esta parte de las acumuladas. Voy a revisar, ¿ya?
Si hay, les paso, ¿ya? Le voy a mandar, sí, la unidad número 4, ¿ya? Yo les sugiero que mejor estudien de los apuntes. Ahí está todo clarito, está. Cualquier ejercicio que... Lo que sí les pido, les aconsejo yo, es que identifiquen bien la simbología. Porque en el examen va a aparecer la simbología. Ustedes tienen que saber que esa simbología pertenece, por decir, si yo le pongo F, su I, pero la F es minúscula, estoy hablando de la frecuencia absoluta simple. Si le pongo una H, su I mayúscula, la H mayúscula, su I, el índice es I, que el I le da el número de fila, le identifica la fila, I, el subíndice. Y tiene un asterisco arriba, me estoy refiriendo a la frecuencia acumulada relativa mayor o igual que. Eso es lo que le sugiero que se graben bien para que sepan si en algún caso hay un ejercicio que hay que completar y si aparecen esas cositas ahí, en este caso la frecuencia acumulada mayor o igual que, se tiene que colocar el primer valor, el máximo valor, y se resta, ¿no es? En cambio, en la frecuencia menor o igual que, donde están solo las mayúsculas, se tiene que colocar los primeros valores de cada una de las frecuencias simples y sumar en esa forma, sumar, ir sumando, así, cha, cha, cha. Eso es lo que yo les pido que vean bien y agarren sus apuntes. Todo es con los apuntes, queridos alumnos. Si ustedes no miran los apuntes y los tienen de adorno y no revisan, se van a aplazar. Tengan la seguridad que se van a aplazar. Pero si ven los apuntes, lo miran, o si lo han hecho fotocopiar de su WhatsApp, lo han bajado y lo han fotocopiado, o de su WhatsApp lo bajan a la computadora y empiezan a estudiar de ahí, les va a dar buenos resultados. Ya no tengo por qué enseñarles yo a estudiar. Me imagino que ustedes ya vienen bien preparados, pues, ¿no? ¿Ya? Entonces, todas esas cositas son muy importantes para el alumno para que pueda desarrollar las preguntas de examen. Son muy importantes. Siempre les dije yo que la simbología que yo utilizo es la más práctica, la más simple. Si ustedes se van a los textos, busquen en textos de estadística descriptiva, muy complicada la simbología, y aquí yo busco, les doy aquí en mis apuntes, simbología mía propia, que esa simbología es simple, no es complicada. Eso es lo que me gusta a mí para mis alumnos, no complicarles la existencia. ¿Ya? ¿Alguna preguntita tienen? Que hace mucha calor, la verdad que está caluroso. Y mosquitos ahí. ¿Alguna consultita? El día lunes terminamos ya la clase o el avance en aula ya el lunes y les doy su nota. Y el próximo viernes ya sería el examen, ¿no? Bien. ¿Preguntas? ¿Ninguna? Está todo claro, ingeniero. Perfecto. Bueno. Nos vemos entonces el día lunes, ¿ya? Chao, chao. Hasta luego, ingeniero. Chao, chao.